Ok, bueno, seguimos. Y aquí tenemos la primera pregunta. Y acuérdense que la pregunta va a estar amarrada de alguna manera a la hipótesis. Las preguntas de investigación científica, ¿cuál ha sido la evolución del gasto en educación en el periodo tal? ¿Ustedes creen que ese es trabajo de una tesis de grado? Un trabajo de escuela primaria, pues, mijitas. No es el trabajo de un economista. Es el trabajo de la escuela primaria. Ni siquiera es de secundaria. A ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomar las cifras y vamos a ver cuánto fue el 2007, el 2008, el 2009, el 2010. Y ahí está la respuesta. Bravo. Cumplimos. Nos lo bajamos de datos macro y cumplimos el objetivo. Pero eso no es el trabajo de un economista. Eso es el trabajo de una secretaria. Eso es el trabajo de alguien que pregunta y dice, ya te doy el dato, ya te paso el dato. Mira, aquí está. Este es el dato. Eso no es una tesis. La misma pregunta tuya, la misma pregunta de ustedes, pero enfocada para economistas. En comparación con otros países de la región, ¿qué tan eficiente han sido las políticas públicas sociales, particularmente educativas? ¿Qué tan eficientes han sido las políticas? Y yo le agregaría qué tan eficientes y qué tan eficaces han sido. Entonces, ahí sí entra la opinión de un economista. Ahí sí no es un bachiller el que va a contestar. Ahí sí no es el taxista ni el tendero de la esquina el que va a contestar. Porque yo tengo que desarrollar una metodología para determinar esa eficiencia o esa eficacia. Y entonces en esa metodología donde yo voy a comparar cifras de distintos países, tengo que tener una muy clara concepción de lo conceptual. Tengo que tener una clara concepción de un marco teórico que me permita sustentar no solo esa comparación, sino las conclusiones a las que voy a llegar a partir de esa conclusión. Repito, ustedes van a ser economistas. Ustedes tienen que desarrollar su capacidad de ir más allá. ¿Ok? ¿De qué manera han influido las políticas públicas en el desarrollo social del país? ¿Cómo yo conecto causa y efecto? En esta pregunta estoy diciendo implícitamente que el desarrollo que ha tenido el país en los últimos años ha estado conectado con estas políticas directamente. Es decir, que si no se hubieran tenido estas políticas, no se hubiera logrado ese desarrollo, lo cual es falso. Es decir, estoy creando una pregunta que me va a llevar hacia una falsedad. ¿Estamos? Estoy construyendo un sofisma. Estoy reuniendo los elementos para construir un sofisma. Y un sofisma es un pensamiento, es un razonamiento que me lleva a conclusiones falsas. ¿Ok? Se las rehago, la misma pregunta. ¿Qué importancia y peso ha tenido las políticas de salud y educación sobre el PIB y el gasto público?
durante el periodo tal en comparación con otros países de la región. ¿Qué tan eficiente han sido las políticas públicas en general como generadoras de crecimiento económico? Entonces, para yo poder amarrar esto, crecimiento con esto, políticas públicas, yo tengo que tener en mente una teoría que me permita hacer el amarre. Es decir, ¿cómo rayo yo puedo relacionar A con B? Y entonces me acuerdo que hay un viejito llamado Harold que me dice cómo se relacionan y cómo están amarradas. Y entonces me acuerdo de Harold y me acuerdo de Domar y me acuerdo de Solomon. Y uso esas teorías para hacer ese amarre. Trabajo como economista, no como un empírico cualquiera que dice, es que esto hizo fulanito y gracias a esto que hizo fulanito hemos logrado esto otro. Tiro al aire. No, yo hago preguntas donde desde mi marco teórico puedo dar respuestas. Entonces, si yo no tengo definido mi marco teórico, yo no puedo hacer las preguntas. Entonces, ustedes primero hacen las preguntas y después vamos al marco teórico. ¿Y cómo voy a hacer el marco teórico? ¿Cómo voy a hacer las preguntas? ¿Cómo voy a definir mi hipótesis si no conozco mi marco teórico? ¿Cómo lo hago? ¿Estamos claros? Bueno, yo ya la última simplemente la eliminé. ¿Para qué tantas preguntas? Lo importante de las preguntas que ustedes puedan hacerse está en crear las oportunidades de sacar conclusiones a partir de una metodología y a partir de un marco teórico dado. Por eso elaborar preguntas sin conocer la metodología, el marco teórico y peor sin conocer la base de datos es un disparate. Yo, ¿por qué las elaboro? Porque ya lo conozco. Yo ya hice el trabajo de ustedes. ¿Estamos? Bueno, yo aquí no seguí leyendo más. Me quedé, volví acá a estos que son elementos importantes. Lo otro, después lo veo, pero estos sí son elementos importantes. El objetivo general, analizar el cumplimiento de políticas, analizar el cumplimiento. La pregunta es, ¿cómo vas a analizar el cumplimiento? Primero que nada, tienes que definirme qué cosa es el cumplimiento. Tienes que definirme cuál es el cumplimiento. A ver, ¿cuál es el objetivo de la política educativa del Ecuador? ¿Conoces el objetivo? No un objetivo que está escrito ahí en un paper que algún político escribió románticamente diciendo que vamos a luchar contra la ignorancia y que vamos... No, 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 eso son pendejadas. Vamos a objetivos concretos. ¿Existe el objetivo concreto? Pensemos, para el año 2025, ¿cuántos ingenieros vamos a tener? ¿Y cuántos puestos de trabajo para esos ingenieros vamos a tener? ¿Existe?
¿Y cómo vas tú a evaluar lo que no existe? ¿Cómo puedes evaluar lo que no existe? Yo te propongo lo siguiente. Vamos acá. Vamos acá. Comamos esto. Todo esto de justificación lo vemos después. Lo vamos a poner aquí. Y entonces, ¿cuál es el primer objetivo al que tengo que apuntar? Entonces, mi primer objetivo es aproximarnos a una visión del
Amara, ¿puedes leer lo Sí, que profe. escribimos? Ya. Objetivo general. Aproximarnos a una visión del costo de oportunidad que ha significado la política del gasto social, especialmente de la política de educación dentro del periodo establecido, en términos de resultados alcanzados en algunos indicadores, en comparación con los resultados observados en otros países del continente. Ya, eso está amarrado con qué, si te das cuenta, que con la primera pregunta a contestar. Ese Ujú. objetivo que vamos a lograr tiene que ver o lo vamos a lograr contestando la primera pregunta. Aquí hay algunos elementos que en un determinado momento ustedes van a tener que enfrentar al revisor según quien sea el revisor. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué aproximarnos a una visión y no definir el costo de oportunidad? Porque el ámbito de esta tesis no da para llegar a una definición del costo de oportunidad eh, en términos de espacio y en términos de tiempo de elaboración. Nos podemos aproximar simplemente tomando algunos elementos que son significativos y subiéndonos en el tren de otros países, viendo cómo otros países han logrado, qué objetivos, qué niveles han alcanzado y medir fuerzas del punto de vista proporcional. Cuánto ha logrado Chile, cuánto ha logrado Panamá, cuánto ha logrado Argentina, cuánto ha logrado los que tenemos ahí. Y esos logros, cuánto les ha costado en términos de dólares, en términos de participación del PIB. Cuánto han crecido esas economías, porque parte del costo de oportunidad está en el crecimiento. Y para eso es importantísimo el marco teórico de Harold y Domar. ¿Ya? No lo vamos a ver esta noche, pero es importantísimo. Entonces, fíjense ustedes cómo ustedes van armando su tesis con su propio conocimiento y con sus propios componentes. Preguntas específicas. Entonces, aquí vamos a identificar los principales aportes teóricos y conceptuales de las políticas para que no nos vayamos confundiendo, ¿ya? Vamos a eliminar esto. Vamos a colocar esta acá. Política. ¿Parece?
que es una de las tareas que hemos estado haciendo. Esto, con otros países de la región. Vamos, entonces, a poner este otro. Observar características generales del modelo. ¿Ok? Dentro de observar el costo de oportunidad. Y vamos a poner un último acá.
¿Tenemos información para todo eso? ¿O no? ¿Y por qué no usamos la información que tenemos? ¿Sobre qué estamos desarrollando los objetivos? Sobre la base de datos disponible. Explotando la base de datos disponible. Estamos cogiendo esa base de datos y la estamos metiendo en la tesis. Ya, entonces, esto de aquí yo no lo pondría, no es que no es que exponer las principales estadísticas sobre la evolución del gasto. ¿Para qué sirve eso? O sea, exponer las estadísticas es un objetivo. Es un objetivo en la escuela primaria, es un objetivo cuando estabas en primer semestre. Pero no es un objetivo de tesis de grado. Identificar las principales teorías sobre el tema de estudio. Elaborar una propuesta para promover el desarrollo. Pero esa la tendríamos que reformar. ¿Ok? ¿Listo? Bien, la hipótesis. ¿Qué cosa es la hipótesis? La hipótesis no es más que tu conclusión. Por eso, para poder formular la hipótesis, tienes que tener una conclusión, ya en tu cabeza. A ti te han dicho que la hipótesis es algo que vas a demostrar, a ti te han dicho que la hipótesis es una pregunta que tú te vas a hacer y que vas a contestar en tu trabajo. La hipótesis no es más que la conclusión Pero final es de tu trabajo. ¿Ah? Es la Que una conclusión. suposición. Claro, pero esa suposición, ¿de dónde viene? O sea, si tú pusiste una suposición porque te latió, o pones esa suposición que vas a demostrar porque ya sabes que puedes hacerlo. Que ya sabes que la vas a probar o que la vas a negar. En cualquiera de los casos, cuando tú planteas la hipótesis en una tesis de esta naturaleza, ya tú sabes a dónde vas a llegar. Porque las cifras te lo están diciendo. Porque ya tienes toda la información. Porque no tienes que estar dándole vueltas al asunto. Por eso es que yo les digo a ustedes, chicas, tienen que comenzar antes que nada por el último capítulo. No es un capricho mío, no es que a mí me da la gana de hacerlo. Tengo 40 años de investigador. Y he publicado algunas de mis investigaciones. Y me he ganado la vida investigando. Tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado, en banca, comencé como investigador de mercados. ¿Qué es esto? No fui director de investigaciones económicas de la Cámara de Comercio y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador por gusto. Es porque sé hacer mi trabajo. Si he escrito libros es porque sé hacer mi trabajo. Un libro uno lo comienza a escribir cuando tiene la información en la mano.
Y claro, hay información que no se tiene y hay que irla elaborando y bueno, hay cosas que uno puede ir escribiendo mientras elabora información y mientras la información la va descubriendo. Pero el libro no está listo hasta que tú no tienes la conclusión. Y la conclusión solamente la tienes cuando tienes toda la información que te permite decir esto es así. No porque me late, no porque se me ocurre, sino porque soy capaz de demostrarlo. Entonces, esta hipótesis, esta suposición, yo no la formulo por gusto, la formulo como una suerte de conclusión de mi trabajo, que puede ser positiva o negativa. Yo puedo tener también una hipótesis que voy a negar. Entonces yo digo, como hipótesis, yo puedo poner que las políticas seguidas por el gobierno nacional desde el 2007 hasta el 2020 coadyuvaron al crecimiento económico del Ecuador, al fomento del empleo formal. ¿Es eso verdad? No, yo sé que es al revés. Pero lo pongo para negarlo. Y entonces digo, al final, todas las cifras niegan la hipótesis. O puedo decir que las políticas no están alineadas, ¿ya? O que han obstruido el crecimiento económico del Ecuador, que han creado desequilibrios en la estructura productiva y de consumo del país, desequilibrios que han desbocado en una economía fallida. Lo puedo decir de manera positiva, lo puedo decir de manera negativa, pero ya sé para dónde voy. Yo ya sé para dónde voy. Yo ya tengo la respuesta. Antes de hacerme la pregunta, yo ya tengo la respuesta. Entonces, chicas, les propongo lo siguiente. Quiero que ustedes para mañana vayan pensando en una hipótesis. Y mañana nos vamos a dedicar a contestar las preguntas. Y mañana nos vamos a dedicar a cumplir los objetivos. ¿Dónde vamos a contestar las preguntas? En el capítulo 4. ¿Dónde vamos a cumplir los objetivos? En el capítulo 4. ¿Ok? Pero para poder entender algunas de esas preguntas, tenemos que ver el modelo de Harold y Domar. Y tenemos que entender el modelo de Harold y Domar. Tenemos que entender muy bien ese concepto que estoy insistiendo en darles. Costo de oportunidad. Porque es a través de ese concepto, es sobre ese concepto que se construye toda la teoría económica. Somos economistas, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la economía como ciencia en un mundo donde los recursos abundan? La economía tiene sentido como ciencia, no donde hay abundancia. La economía tiene sentido como ciencia donde hay escasez. Cuando hay abundancia, pues los economistas sobramos, podemos ser cualquier cosa. Pero sobramos, no tenemos nada que hacer en un mundo donde sobra todo. ¿Me explico? El economista tiene sentido dentro de la escasez, y es dentro de la escasez de recursos, bajo la hipótesis de que los recursos existentes
nunca son suficientes para satisfacer las necesidades de todos, es que nace precisamente el concepto de costo de oportunidad, que es el concepto que nos define como economistas. Entonces yo quiero que ustedes esta noche piensen en ese concepto. No simplemente, está el concepto. No, no, no. Piénsenlo, entiéndanlo. ¿Ok? Entiéndanlo. Porque es un concepto fundamental para poder pensar como economistas.